Bueno, muy buenas tardes a todos, tanto a los amigos de Argentina como a los amigos de otros países de América Latina y desde luego a nuestros amigos de Europa. Quiero darle la bienvenida a todos y sobre todo agradecer a las más de, no sé, 20, 30 organizaciones argentinas que participaron en la organización de este evento y sobre todo también a los amigos europeos. Roberta Dall'Olio, que dentro de poco va a dar unas palabras, es presidente de EURADA, la Federación Europea de Agencias de Desarrollo Regional, a Esteban Pelayo, que es el director ejecutivo de EURADA, a Rafael Escamilla del Foro ADR, que es la Asociación de Agencia de Desarrollo Regional de España, a Jaime de Castillo de INFIDE, a Enrico Wolle de Ismeri, que también nos ayudó y nos ayuda desde hace muchos años en difundir la experiencia europea en la Argentina, a los amigos de la Comisión Europea. Bueno, puedo mencionar a Ronald Hall, pero hubo varios amigos más que ayudaron a armar este evento, y más que nada a la Universidad del Congreso, que acá está Rubén Breso con nosotros, el ingeniero, que nos aportó el Zoom y desde luego una fuerte colaboración, digamos, en todo sentido. Ahora va a dar unas palabras de bienvenida a este evento el embajador de la Unión Europea en la Argentina, que también le agradezco infinitamente, recientemente nombrado como embajador y le deseamos el mayor de los éxitos, y luego la presidente de EURADA, Roberta Dall'Olio, que además dirige ART-ER, que es la Agencia de Desarrollo de Emilia-Romagna, una de las posiblemente más importantes agencias de desarrollo europeas. Amador, el micrófono es para vos. Muchísimas gracias, Luis. ¿Se me oye bien? Espero que sí. Muy bien. Es un gran gusto, de verdad, es un gran gusto. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, y es un gran gusto estar aquí y participar en esta apertura del ciclo de 6, entiendo que van a ser 6 encuentros, en los cuales, bueno, la idea es intercambiar entre experiencias entre América y sobre todo Argentina y la Unión Europea. Entonces quiero organizar, de verdad, agradecer especialmente a los organizadores, por este encuentro, y especialmente a las 3. Entiendo que hay 3 organizaciones que están detrás de esto aquí en Argentina, que es uno el Club Político Argentino, 2 la Fundación ALEM y Transformación Territorial. De verdad, sinceramente es un honor compartir aquí esta apertura con la doctora Roberta Dall'Olio de la Federación Europea de Agencias de Desarrollo y de la Agencia de Desarrollo de Emilia-Romagna. Como acabas de decir, Luis, y te agradezco las palabras, llegué a Argentina hace apenas 2 semanas, ya tuve ocasión de presentar mis credenciales ante el ministro, bueno, pues resultó el ministro saliente en Cancillería la semana pasada, por lo que esta apertura de hoy, de este ciclo, representa una de mis primeras tareas como embajador de la Unión Europea en este fascinante país. Y respondiendo a tu muy amable invitación, Luis, te lo agradezco. Y sé que habéis tenido un trabajo muy fluido y constructivo con todo el equipo aquí. Y como te decía antes, espero estar a la altura de las circunstancias. Y si no lo estoy, pues me llamas y me dices, oye, Amador, ¿qué está pasando por ahí? O sea, que creo que espero que esto sea, abrimos los canales de comunicación y que sigamos con esas dinámicas que son muy fructíferas entre nosotros. Y los colegas ya me han dicho aquí, los compañeros con los que has estado trabajando, que siempre has sido tú, y te agradezco por eso, un gran amigo de la Unión Europea y diría yo también, un estudioso de las políticas sectoriales,
de la Unión Europea, como es la política de cohesión, que ahora vamos a hablar, es la más, diría yo, relevante, es uno de los pilares de la construcción de la Unión Europea. Pero antes de eso, decir que el título, ¿no?, de este ciclo de conferencias, el aprender con Europa, tiene a nuestro sentido un doble significado. Por un lado, sugiere que la experiencia de la Unión Europea, con la cual argentinos compartimos vínculos históricos, culturales, idioma y vínculos sociales profundos, tiene un valor y contiene algunos aprendizajes útiles para Argentina. Y eso espero que sea el caso y que podamos ir descubriéndolo poco a poco. Pero también esto no es el significado de esta conferencia, no es solo aprender con Europa y no es aprender de Europa, es también aprender con Europa. Y esto es quizás lo más importante aquí, lo más fundamental, porque encuentros como estos son extremadamente, diría yo, útiles y beneficiosos para ambos lados. Nosotros también desde el lado europeo tenemos mucho que aprender. Nos ayudan a reflexionar juntos sobre temas de interés común, intercambiar ideas y mejorarnos. El programa de estos 6 encuentros cubre temas de gran interés, que son desafíos que compartimos ambos lados del Atlántico, que es desde la política de desarrollo territorial hasta las grandes transformaciones verdes y digitales que la Unión Europea y Argentina, juntas, diría yo, de la mano, enfrentamos en un momento, además, muy difícil debido a la pandemia y debido a los tiempos que estamos sufriendo y que estamos atravesando. Entonces, diría yo que no es inusual, al revés, diría yo que es muy común que encuentros de esta naturaleza empiecen con un tema, como decía antes, de la política de cohesión. Se trata de una política central que, como bien sabes, o muchos sabréis, se estableció justo con el proceso, desde el principio del proceso de integración europea en el año 57, y que se basa sobre un concepto clave, un concepto fundamental, que es la solidaridad europea, la solidaridad entre los países de la Unión Europea. Es una política a la cual se dedica nada más y nada menos que 1/3 del presupuesto de la Unión Europea y que con el pasar de los años se ha ido incrementando en importancia y se ha fortalecido su capacidad de generar un impacto sobre todo el territorio de la Unión Europea. Empezamos con 6, luego pasamos a 9, 12, 15 y ahora somos 27 países. Y eso, la política de cohesión ha sido como el eje vertebrador de toda esta construcción europea en torno al concepto de la solidaridad. Yo creo que hoy será una ocasión, las horas que nos siguen, de dialogar de algunos de los desafíos que esta política ha encontrado durante su larga trayectoria para identificar mensajes que podrían ser útiles para Argentina, que como la Unión Europea cubre una superficie territorial gigante, de gran amplitud, que incluye distintas zonas climáticas, regiones con potencialidades diferentes, comunidades que presentan distintas, como decía, peculiaridades culturales, necesidades y desafíos. Entonces yo creo que ahí es donde es el secreto de este encuentro. Y tendremos también hoy, eso espero, la oportunidad de analizar algunos aprendizajes de la política de cohesión. Entre ellos, uno que me parece, Luis, uno fundamental, que es el desarrollo territorial. Vamos, el desarrollo territorial no depende únicamente de la inversión financiera. Para gestionar eficazmente y eficientemente los recursos y hacer frente a los desafíos y alcanzar, diría yo, resultados sostenibles, es necesario garantizar altos estándares institucionales y administrativos. Estos estándares de gobernanza no son estáticos, sino que se encuentran en continua evolución y como la sociedad que vivimos. En este caso, o en ese sentido, la transparencia, el concepto de gobierno abierto, los procesos de participación ciudadana, la inclusión digital, son todas nuevas dimensiones que entran en el paradigma de una política de desarrollo territorial equilibrada y eficaz. Otro tema que ha surgido a lo largo de estos años en la Unión Europea, en la política de cohesión, es la creciente importancia de las municipalidades, los actores locales, como entidades administrativas cercanas a la ciudadanía
y capaces de desempeñar un papel clave en las políticas de cohesión social. Esto es seguramente también el caso aquí en Argentina. Casualidad, ahora mismo estoy en 2 horas saliendo para Bariloche, porque tenemos un encuentro que conoceréis, el Pacto de Alcaldes Argentinos de los Municipios contra el Cambio Climático. Es una de las experiencias que consideramos que más éxito tiene a nivel mundial. Cuenta con una red de casi 300 municipios involucrados aquí en Argentina, municipios involucrados en temas de políticas de mitigación y de adaptación en temas de cambio climático. Entonces, se trata de un modelo con muchas virtudes que subraya que los municipios argentinos pueden dar una contribución sustancial a los procesos de desarrollo sostenible. Y bueno, podría continuar, Luis y queridos amigos y amigas, porque son, diría yo, muchos los aspectos que se podrían mencionar, pero no, la idea es no monopolizar aquí el espacio y dar el comienzo a este ciclo de conferencias. Solo aclarar, creo que es importante que esta actividad no está apoyada por nosotros, por la delegación de la Unión Europea, y esto pues es un aspecto que todavía consideramos que hace que tenga más valor, porque significa que el trabajo que hemos hecho en estos años, todos juntos, junto a muchos de ustedes, muchos de vosotras y de vosotros, ha generado tracción, sinergias, dinámicas de cooperación autónomas y sostenibles. Entonces, bueno, de verdad es un placer poder empezar mi mandato aquí de los 4 años en Argentina con un evento como el de hoy. Empezar desde un punto de llegada, que es el resultado que acabo de mencionar de estos años de trabajo. Y bueno, reiterar que estoy con muchísimas ganas de conocerte, Luis, personalmente y de intensificar aún más. Ya sé que las relaciones eran excelentes, pero todo se puede mejorar, también empeorar, pero sobre todo mejorar, y para eso estoy yo aquí. O sea que muchísimas gracias y les deseo un éxito intercambio de ideas y de proyectos. Y aquí nos tenéis en la Unión Europea, en Buenos Aires, para cualquier sugerencia, comentario. Nuestras puertas están abiertas a todas vosotras y vosotros. Muchas gracias, Amador, y ya nos vamos a conocer personalmente. Ahora le pido a Roberta Dall'Oglio, que la conozco hace mucho y la admiro hace mucho. Por favor. Gracias Luis. Antes de todo, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí en Argentina, aunque virtualmente. Aquí he tenido la oportunidad, aquí o ahí, de trabajar en proyectos en tema de gobernanza, de desarrollo local e innovación social. Entonces me siento a casa. Agradezco y felicito a los organizadores de este siglo de conferencia por esta excelente iniciativa y quisiera saludar también a todos los ponentes, en particular al embajador de la Unión Europea en Argentina, Sánchez Rico, y a Ronald Hall y a Enrico Wolleb, con los cuales ya he tenido la oportunidad de colaborar. 2 palabras, me llamo Roberta Dall'Oglio, soy la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación Territorial e Innovación Social de Arter, no soy la directora de Arter. Arter es una agencia de desarrollo de la región Emilia-Romagna en Italia y es el resultado de la fusión entre ERVET y Aster que fueron creadas en los años 70. Desde el 2007 soy presidenta de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo EURADA, que se creó hace casi 30 años para facilitar la colaboración y aprendizaje mutuo de los expertos regionales en desarrollo económico. En la actualidad, la red tiene 65 socios en 23 diferentes países europeos. EURADA tiene un marco de cooperación estable también con la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo, FADERA, con quienes nos unen iniciativas de mucho interés a un lado y otro del Atlántico. Finalmente quiero
hablando de gobernanza multinivel, gestión multinivel del desarrollo, sale natural hablar de agencias de desarrollo local y regional en cuanto actores de dinamización socioeconómica del territorio. Y hablando de gobernanza multinivel o de gestión multinivel de desarrollo, está además bastante natural pensar a un pacto entre diferentes actores. EURADA y Arter representan respectivamente a nivel europeo y regional una forma de pacto. Las agencias de desarrollo que forman parte de EURADA son entidades creadas por iniciativas públicas, municipios, regiones, provincias, que proporcionan un apoyo cercano a las empresas, a los emprendedores o a los inversores, pero también a las administraciones públicas y tercer sector, a los ciudadanos, para el desarrollo sistémico regional y local. Los ámbitos de acción son el desarrollo sustentable, la dinamización de los procesos de hibridación entre I+D y territorio, la internacionalización, la atracción de inversión, el desarrollo de la capacitación, el apoyo a la creación de empresas y mucho más. Todo esto implica necesariamente un pacto entre diferentes actores de diferentes niveles de gobierno y actores del territorio. La región donde vivo, Emilia-Romagna, es una región líder en Europa en términos de emprendimiento y dinamismo económico, y al mismo tiempo combina estas políticas de competitividad con una fuerte protección y cohesión social. Es la región de la Motor Valley, Ferrari, Ducati, Lamborghini y mucho más, de la Food Valley, de la Data Valley y también de la Wellness Valley. Es la primera región italiana en I+D y a nivel europeo está en el grupo de los Strong Innovators. La tasa de empleo es del 5.5%, la de desempleo, perdone, y la tasa de empleo es del 69.3%. El PIB pro cápita es de 34.000 euros. Esto es el resultado de un pacto entre los diferentes niveles de gobierno y los actores de nuestro territorio, municipios, ciudadanos, administración regional y naturalmente también el nivel nacional. No hay empresa performante si no hay públicas administraciones, como ya fue subrayado para el embajador. Pública administración que tiene que ser proactivas. No hay empresas si no hay trabajadores calificados. No hay innovación si el mundo académico no habla con las empresas y viceversa. No es un caso que, como ya anticipó el embajador de la Unión Europea, aproximadamente un tercio del presupuesto de la Unión Europea se dedica al desarrollo regional. Entonces, la prioridad de inversión ahora se deciden en los propios territorios. Las agencias de desarrollo tienen un papel importante tanto en la planificación de los programas como en su ejecución. En la actualidad, las regiones europeas estamos diseñando una segunda generación de estrategia de especialización inteligente, medidas específicas para impulsar la economía después de la crisis causada por el coronavirus. Como ya fue dicho, las principales prioridades están vinculadas al Pacto Verde Europeo, que significa no solo digitalización, no solo desarrollo sustentable desde el punto de vista medioambiental, sino también social. Entonces, en el nombre de EURADA, queremos señalar que estamos muy orgullosos de contribuir a la organización de este ciclo de conferencia con varios miembros que van a ser ponentes a lo largo de esta iniciativa, que estoy segura que nos vas a ayudar a mejorar todos como profesionales. Entonces, no me queda que desear a todos un excelente trabajo y decir muchas gracias. Gracias, Roberta. Y bueno, digo dos palabras sobre cómo va a ser la organización de este evento en particular. Hoy el tema es la gobernanza multinivel del desarrollo a través principalmente de los fondos estructurales y las ideas centrales van a estar en la primera intervención de Ronald Hall. Y luego Enrico Wolleb hace la segunda intervención, donde entra en
en los elementos prácticos de esas ideas centrales, y como él conoce la Argentina bastante en cómo se podrían adaptar los instrumentos administrativos que se usan en la Unión Europea, se podrían adaptar al caso argentino. Las preguntas se pueden hacer a través del chat de YouTube. Hay un equipo que va a agrupar las preguntas en forma temática para no tener, no en forma cronológica. Y dos palabras sobre los expositores. Yo voy a hablar de Ronald Hall con una admiración que le tengo hace mucho, pero con la última parte de la biografía que nos mandó. Ronald Hall es inglés del Reino Unido, pero es caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia. Y esa distinción, muy rara para que los franceses le den una distinción de esa naturaleza a un ciudadano inglés, tiene que ver con su trabajo en la Comisión Europea, que arrancó en 1989 y hasta hace muy poco, ahora se retiró, y llegó a ser el senior advisor del director general de la DG Regio y del área de cooperación de la Unión Europea. Es un experto tanto en desarrollo económico como particularmente en los temas de desarrollo regional. Escribió libros, artículos, y bueno, es un número uno en Europa en la temática de la que vamos a hablar. Enrico Wolleb, bueno, es director de Ismeri Europa, es un experto, digamos, internacional y europeo en temas de desarrollo económico y particularmente en las políticas de cohesión. Trabajó en este tema, en los temas de desarrollo local y la, digamos, vinculación entre lo local y lo nacional y lo supranacional desde hace 40 años. Coordinó un buen número de estudios europeos y de evaluación de programas en la Unión Europea. Escribió artículos y libros también sobre el tema, y particularmente participó de la evaluación de las políticas europeas y de asesoramiento de un buen número de países y de regiones de Europa. Bueno, la palabra se la paso a Ronald. Adelante. Estás muteado, Ronald. Hola, buen fin de tarde, digamos, en Bruselas. Buenas tardes a todos y a todos. Antes de todo, quiero agradecer a Luis y todo su equipo de la invitación y de la organización de esta conferencia virtual. Tengo un PowerPoint, espero que es visible para todos. Entiendo, Luis, que tengo algo como 20 minutos para hacer mis explicaciones sobre algunos elementos llaves de la política regional en la Unión Europea. Entonces, tú has explicado que soy actualmente consejero en la Dirección General de la Política Regional y Urbana en
la Comisión Europea en Bruselas y en la realidad he quitado la Comisión hace 3 años como jubilado, pero estoy todavía trabajando en este tema que adoro mucho personalmente y que es muy interesante. Entonces, en la primera parte de la discusión, quiero hablar un poquito de la política europea de desarrollo regional y su focalización geográfico y temático como marco de contexto antes de discutir sobre la gobernanza multinivel. Entonces, estamos en Europa en el primer año de la nueva generación de políticas, de todas las políticas de la Unión Europea y también de la política de cohesión. Al interior de la política de cohesión, el elemento lo más importante es la política regional, es la política de desarrollo regional y sus programas al nivel regional con un financiamiento importante de la Unión Europea. El presupuesto es enorme en términos absolutos, pero lo que es importante es que no es difícil imaginar en el sentido que es un poquito más que un porcentaje del PIB de la Unión Europea. Y estamos en la política regional en la parte 2 sobre 7 sectores del presupuesto. Y si ustedes pueden ver rápidamente los otros, claramente ahora la política de cohesión, la política de desarrollo regional y urbano es lo más importante en términos financieros en la Unión Europea. Por primera vez en la historia. Yo sé que de reputación, mucha gente piensa que la Unión Europea es principalmente una organización de soporte de la agricultura. Eso es claramente el pasado ahora y hemos pasado desde muchos años a otros sectores y la política regional, la política de cohesión ahora es la prioridad de la Unión Europea en términos financieros. En otros términos podemos discutir. También tenemos el presupuesto normal, es MFF, Multi-Annual Financial Framework en inglés, pero para soportar los Estados miembros y las regiones después de la crisis de COVID, hay un presupuesto adicional que se llama Next Generation EU. Una parte importante es para la cohesión y para otras ayudas a las regiones para la reestructuración después de la crisis. Entonces, muy importante, la Unión Europea da un priority primordial a la política regional. También quiero decir que poco a poco estamos en la parte 6 del presupuesto, es la política exterior y al fin de mi discurso voy a hablar un poquito sobre este tema, sobre la cooperación internacional en la política regional y la política urbana. En lo que es la organización de la política regional, un principio muy importante es la concentración de los recursos, financial targeting. Entonces, necesitamos un sistema fuerte, una capacidad política de tomar una decisión increíblemente difícil, que es dar más dinero a una región y menos a un otro. Fácil de decir, pero en la realidad de la vida política
no es tan fácil. En la Unión Europea estamos dando la mayoría de los recursos a las regiones menos desarrolladas. Entonces, 73%, más o menos 73% a 25% de la población. Eso para nosotros es un resultado relativamente bueno de la concentración de los recursos. Tenemos otras categorías de región. La primera se llama regiones en transición y la segunda es las regiones más desarrolladas, como Emilia-Romagna, por ejemplo. En el mapa, el resultado de la concentración de recursos es así. Entonces, hay una fuerte concentración en los relativamente nuevos Estados miembros de la Unión Europea, pero cada vez las regiones en Europa del Este y Central es menos. Entonces, hay menos rojo en la careta, en el mapa, en los países del Este, pero todavía tenemos nuestros clientes, es muy importante en el Mediterráneo, donde hay muchos problemas de reestructuración todavía después la crisis financiera de 2008-2010. Pero entonces, al fin de cuentas, es un mapa relativamente centro-perífico. Entonces, las regiones con un PIB por cápita lo más alto son en el centro, más o menos, y a la periferia hay los países y las regiones menos desarrollados. Es decir, que todavía geografía es algo importante en la comprensión del desarrollo de la Unión Europea. La nueva política tiene 5 prioridades. La primera prioridad es la competitividad, el desarrollo inteligente. Yo no voy a hablar mucho de este tema porque yo sé en las conferencias que vienen hay mucha concentración sobre este tema muy importante. La segunda prioridad es la famosa Green Economy y la transición hasta Zero Carbon. Tercera prioridad de la política regional es la conectividad, transporte, pero principalmente hoy es una cuestión de comunicaciones. Cuarto es desarrollo social e inclusivo. Y 5 es una Europa a proximidad. El 5 es muy importante porque, como el embajador Sánchez Rico lo dijo, es el concepto de desarrollado territorial con más enfoque sobre la toma de decisión al nivel local, al nivel de las municipalidades, por ejemplo. Entonces, cada vez más el concepto de desarrollo en la política de cohesión en la Unión Europea va cada vez más ver las unidades relativamente pequeñas en la organización de cada uno de nuestros Estados miembros. En las prioridades, los 5, todo no es igual. Hay algunas más importantes, por ejemplo, que otras. Es decir, por ejemplo, en la categoría de regiones más desarrollado, 85% es utilizado para la prioridad de innovación y la prioridad de economía verde. En transición hay una concentración también. Entonces, estamos poniendo el énfasis sobre la innovación y la competitividad
en el contexto de desarrollo sostenible. ¿Qué tipo de gastos son elegibles para el soporte de la Unión Europea? En general es la inversión. Entonces, no estamos utilizando para los gastos corrientes, es inversión en el futuro. Entonces, en infraestructura, en investigación, en innovación, en acceso a servicios, principalmente para las empresas, en inversión productiva en las empresas, etcétera. No estamos utilizando los gastos, el presupuesto de la Unión Europea para sostener, por ejemplo, salarios, ¿no? Es principalmente una cuestión de inversión. Como Unión Europea, eso es posible porque estas responsabilidades, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de educación, son todavía las responsabilidades de los Estados miembros individualmente. Nosotros, al nivel de la Unión Europea, estamos utilizando nuestro presupuesto proporcionalmente pequeño para favorizar la inversión para la competitividad y el crecimiento económico. Tenemos también no-go areas donde no estamos utilizando nuestros fondos, por ejemplo, la destrucción de los centros de electricidad nuclear o Tobago o también undertakings in difficulty, es decir, que no estamos utilizando el presupuesto europeo para sostener las empresas que no tienen realmente futuro. También tampoco no estamos financiando los aeropuertos porque normalmente tienen suficiente de recursos sin ayuda pública. No estamos dando el dinero europeo a certain tipo de tratamiento de waste tampoco no estamos soportando el crecimiento de la utilización de fossil fuels. Entonces, eso es el marco de la Unión Europea. En resumen, estamos en el primer año de una nueva generación de política regional y política de cohesión. Y en este contexto, el principio básico es la descentralización y gobernanza multinivel. Globalmente es más o menos así. Entonces, al nivel de los Estados miembros, los jefes de Estado y de gobierno dan la dirección política de cada una de las políticas de la Unión Europea, incluido la política de cohesión. Después, tenemos que construir un marco legal y financiero. He presentado el marco financiero al principio. Después, cuando tenemos este marco legal y financiero de la política regional y urbana, estamos negociando acuerdos de asociación con cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Sobre bases de estos acuerdos, estamos negociando programas nacionales y regionales de desarrollo regional y urbano en la Unión Europea. Y después hay también este énfasis relativamente nuevo en desarrollo local participativo e inversión territorial integrada. Otro elemento de gobernanza multinivel es la implicación de los socios
como los representantes laborales o, por supuesto, las empresas. Entonces, hay la línea vertical, pero también hay la línea horizontal con la implicación de los socios, principalmente en la negociación de los acuerdos de asociación y programas nacional y regional de desarrollo. Los acuerdos de asociación es una estrategia donde todos los fondos disponibles son incluidos. En estos acuerdos hay las alocaciones financieras entre los 5 objetivos prioridades que yo he mencionado. Y también hay un resumen de las acciones de capacitación en las regiones, que cada vez más es una prioridad en nuestros programas. La descentralización de las responsabilidades es muy importante en el concepto, en la implementación de la política regional. Es un principio de democracia, implicación de la población en la política de la Unión Europea y la política nacional. También con la descentralización podemos aumentar los intereses de la población en los mejores impactos y resultados de la política, lo que se llama en inglés el ownership. Y tercero, hay la mayor utilización del conocimiento de los sectores de terreno en proyectos concretos. Entonces, es algo en nuestra ADN en Europa, la descentralización. Pero no es fácil, es muy complicado a organizar, y algunas veces creo que la Dirección General de la Política Regional y Urbana en la Comisión es en la realidad la Dirección General de Gobernanza Multinivel, porque estamos pasando la mayoría de nuestro tiempo en la optimización de las relaciones entre los niveles. No es tan fácil. Hemos pasado ahora 30 años de experiencia en este sentido, y poco a poco es mejor, pero todavía tiene esta capacidad de dar los problemas increíbles cuando no hay realmente una conexión buena entre los niveles diferentes. El marco legal y financiero de la política regional es una responsabilidad compartida. Hasta ahora estoy hablando del marco europeo, pero en algunos segundos voy a hablar de la responsabilidad que tienen los Estados miembros individualmente en la ejecución de la política. La Comisión tiene su momento grande en el proceso con la aprobación, una decisión legal de cada programa de desarrollo regional o urbano. Y después la responsabilidad pasa directamente a los Estados miembros y a las regiones para la implementación. Entonces, nuestro gran momento por momento es este año principalmente, porque estamos al principio de los nuevos programas, donde tenemos esta capacidad de aprobación o no de un programa. Después estamos perdiendo control, digamos, y los controles son principalmente de auditoría ex post. Tenemos ahora 27 Estados miembros en la Unión Europea y no podemos decir que hay dos idénticos en su organización políticamente o constitucional. Y en la realidad, los Estados miembros han adaptado soluciones diferentes para implicar el nivel subnacional en conformidad con sus marcos políticos y constitucional. El modelo número uno en
los Estados miembros es el clásico, es descentralización casi compleja a las regiones fuertes. Una región fuerte en este sentido es una región con un consejo, con un presupuesto que puede invertir y tiene la capacidad de construir estrategias el resto como la elección de proyectos y la gestión financiera. Buenos ejemplos son Francia, España, Italia. Pero creo que, honestamente, no sé si después de mi experiencia en América Latina, estamos en este modelo número 1. Entonces, creo que es útil y puede ser interesante para ustedes saber algo sobre otros modelos donde hay descentralización, porque es un principio y una obligación de la política regional europea. En modelo 2, tenemos países con regiones que son en la verdad regrupamiento de municipalidades para crear un nivel regional. Y un ejemplo es Irlanda. O el modelo número 3 es una política nacional de desarrollo regional. Entonces, es una política organizada a un nivel nacional, pero el objetivo es desarrollo regional. Y un ejemplo es Hungría. Irlanda es así, entonces no tiene regiones menos desarrolladas. Su organización, creo que la mejor manera de entender la organización es hacer la división entre los ministerios al nivel nacional y la región. Entonces, en Irlanda hay un regrupamiento de municipalidades y al fin de cuentas hay 2 regiones en el sentido de política regional europea. Entonces, hay una división de las responsabilidades de toda la implementación en esta ilustración. Por ejemplo, la región tiene la responsabilidad para la construcción de la estrategia. Tiene también la responsabilidad de la definición de criterios de selección de proyectos. Después, al mismo tiempo, el Ministerio Nacional tiene la posibilidad de comentar sobre estos criterios y también en la preparación de la convocatoria para los proyectos, para la recepción de propuestas de proyectos y en la evaluación. Y después el Ministerio Nacional organizar las decisiones con la región, la contractualización, la implementación y el seguimiento. Entonces, hay una división de trabajo entre el nivel nacional y el nivel región, es decir, que no es como el modelo clásico, hay mucho que es organizado al nivel nacional, pero algunas responsabilidades claves están todavía en la responsabilidad de las 2 regiones en Irlanda. En Hungría hay otro sistema, es una política nacional de desarrollo regional. Entonces, al centro es el ministerio al nivel nacional y muchas de estas fases de implementación que expliqué en el contexto de Irlanda pasan al Ministerio Nacional. Entonces, por ejemplo, en las últimas fases, verificación de conformidad de las decisiones sobre proyectos, decisión final, contractualización e implementación están al nivel nacional y no al nivel de la región.
Entonces, es muy rápido, pero la idea es explicar que hay más que una idea simple de la política regional y su organización en Europa, y la diferencia se explica de la organización de los Estados miembros institucionalmente, constitucionalmente, y no es la responsabilidad de la Unión Europea de cambiar en ningún sentido estos marcos nacionales. Entonces, eso es todo que yo quiero decir hoy. Solamente quiero presentar la política que mencioné en el principio de cooperación internacional en desarrollo regional y desarrollo urbano. Entonces, la idea es, aprender con Europa para utilizar las palabras de Luis, pero también la idea del lado de Europa es aprender con América Latina. Y estamos en un nuevo programa de cooperación, se llama IURC, International Urban and Regional Cooperation. Hay 4 contratos en la implementación de esta cooperación, incluido IURC América Latina con México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil. Entonces, son países que tienen ya un acuerdo de cooperación con la Comisión Europea sobre la política regional y la política urbana. Entonces, estamos ahora organizando este programa en América Latina, como en China, como en América del Norte y como en Asia Pacífica y Australasia. Entonces, tenemos esta posibilidad cooperar con regiones y ciudades en Argentina, entre otros países. Y estos temas que yo estoy discutiendo ahora pueden ser ejemplos concretos de lo que podemos hacer juntos en los años que vienen. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Ronald. La verdad, impecable la exposición, y lo único que puedo agregar es que, bueno, tenemos el orgullo de que la provincia de Mendoza, que es una de las provincias más dinámicas en materia de desarrollo económico en la Argentina, es una de las que calificó en el programa IURC. Así que, y están acá presentes, colaboraron mucho con este esfuerzo. Bueno, ahora, Enrico, la palestra es tuya. Muchas gracias. Un placer. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado, Enrico. Estás bloqueado el sonido. Ok. Ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas y todos. Yo agradezco a Luis por todo lo que está haciendo sobre ese tema y la cooperación que hicimos hace muchos años. Y también Ronald Holt, que apoyó esta cooperación desde muchos años con mucha fuerza. Y entonces, con mucho gusto, yo acepté de presentar este ejercicio de simulación que hicimos en los años pasados para algunos países de América Latina. Claramente,
Desde las palabras de Ronald podemos comprender que la política regional es un tema muy largo que tiene muchos aspectos interesantes que no podemos presentar y discutir hoy. Entonces, yo he elegido algunos aspectos que son más interesantes por el caso de la cooperación con América Latina y de la cooperación con Argentina. También aspectos que hemos profundizado en los años pasados, que son los aspectos de aplicabilidad del modelo europeo. Y me gusta precisar que el tema de aprender con Europa es también de aprender de los errores y de las lecciones que incorporamos aquí en Europa desde muchos años, porque la política regional es una política que empezó al final de los años 70, entonces tenemos casi 50 años de experiencia sobre ese tema que no se pueden resumir. La política regional de hoy, de esta programación, es también el resultado de un conocimiento, de una experiencia que se desarrolló en los años. Bueno, el tema más importante que vamos a tratar hoy este es el tema de la gobernanza multinivel. La gobernanza multinivel, en el caso que estamos tratando, es un tema fundamental que la Unión Europea necesitó enfrentar hace 50 años y yo podría resumirlo en estos 3 puntos. Son 3 niveles de coordinación que tenemos que profundizar. El primero es la organización de las instituciones nacionales y regionales. Decimos la dimensión jurídico-administrativa. La segunda es la dimensión estratégica. Entonces, los objetivos de desarrollo compartidos y sinérgicos entre ellos, entre todas las instituciones. Y la tercera es la dimensión operativa. Entonces, son los métodos y la forma de gestión de los gastos que necesita que sea regulada y transparente. Entonces, ahora vamos a profundizar estos 3 aspectos y entonces empezamos para decir cuál es el marco europeo. El marco europeo ha sido descrito para Ronnie de manera muy clara. Ahora yo puedo resumirlo en esa manera. Que la política de cohesión es cofinanciada por la Unión Europea y los Estados miembros, y ambos participan a la toma de decisión y de la gestión. Este es un primer elemento importante. El segundo es que los recursos se asignan según criterios estadísticos. Entonces no hay una negociación política pero en realidad no hay una negociación entre las regiones y la Unión Europea sobre el tema del monto que está otorgado a cada región. Hay algunos criterios objetivos que se utilizan y hay un sistema estadístico que te produce
los datos necesarios para esta repartición. El segundo tema es que hay un reglamento cada 7 años, un reglamento de la política regional que define el marco legal, define la colaboración con cada Estado miembro y se concreta después en la negociación de los programas. ¿Cómo se hace este proceso? La Unión Europea y cada Estado miembro deciden qué financiar y cómo gestionar las intervenciones. Estas decisiones comunes están escritas en los documentos programáticos y al mismo tiempo tienen un valor contractual. Ese es un ejemplo, el aspecto muy importante de la política regional, es el valor contractual de los acuerdos entre la Unión Europea y cada Estado miembro, y también entre la Unión Europea y cada región a través del programa operativo, que es un contrato entre la Unión y las regiones. Como cada contrato hay un sistema sancionatorio que consiste básicamente en el recorte de los fondos si hay incumplimientos, y hay el tema de la cohesión, que el tema de la cohesión es muy importante porque los fondos se concentran en los países, en las regiones más débiles. Hemos intentado de adaptar estos sistemas a las instituciones argentinas. Entonces, en las próximas diapositivas, ustedes pueden ver que el acuerdo asociativo lo hemos definido acuerdo asociativo federal, los programas operativos provincial no regionales. En lugar de la Comisión Europea indicamos el ámbito nacional de decisión, y en lugar del Estado miembro hay la provincia, porque en el caso de la Argentina no hay una entidad, una institución supranacional. En el modelo que hicimos, hemos propuesto un solo acuerdo asociativo entre el Estado y las 24 provincias, pero con los mismos criterios, con las mismas características que tiene el acuerdo asociativo. Esto es más o menos el modelo: el Estado, el acuerdo asociativo, las provincias. Esas son las 24 provincias, y hemos hecho este experimento con 5 provincias de Argentina. Entonces empezamos del sistema de la gobernanza multinivel. Entonces tenemos naturalmente para implementar este modelo hay la necesidad de una propuesta de ley que claramente sería bastante similar al reglamento regional, pero necesitaría tener otros contenidos que no tenemos en los tratados europeos, y que entonces la propuesta de ley no puede consistir solamente en el reglamento del fondo regional. Y después hay la política regional. La política regional tiene 2 principios básicos que es muy, muy importante de precisar. El primero es lo de la cohesión. Lo hemos dicho, que el ayuda financiero está concentrado, el 80% está concentrado en el 30% de las regiones. Y el segundo es el concepto de subsidiariedad. Como ha dicho
Ronnie, la subsidiariedad ha brindado una descentralización mucho más importante de lo que era antes en Europa, antes de la creación de la política regional. Esto es seguramente un resultado de la política regional en Europa. ¿Y cuál es el concepto de subsidiariedad? El concepto de subsidiariedad es un concepto bastante simple, yo lo simplifico. El concepto de subsidiariedad es que el Estado central deja la responsabilidad de decisión y de administración del gasto a las entidades más cerca de los ciudadanos y de las empresas, y que el Estado nacional hace solo lo que las entidades territoriales pueden hacer con menos eficazmente. Esta colaboración se concretiza como con dos hemos dicho dos contratos: los acuerdos asociativos territoriales y los planes operativos provinciales. También pueden existir planos operativos ministeriales. En diferentes países europeos hay planes operativos que diferentes ministerios del gobierno central hacen porque tengan la característica que, en base a la subsidiariedad, algunas actividades es mejor que la hagan los estados nacionales. Pero los ministerios de los estados nacionales que tienen un programa operativo necesitan concentrar los recursos en las regiones más débiles. Entonces hay siempre el tema de la cohesión, que es una característica fija de todo el sistema. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este proceso? Las condiciones de partida son que los total de los recursos están ya definidos por ley y son independientes de la negociación sobre los contenidos. Si no, la negociación podría tomar años y años. Entonces, esto es un punto muy importante. El segundo punto es que los programas de competencia nacional ya existen como línea de base. Eso significa que hay una política nacional también que la política regional de cohesión. Esto es claramente una característica de Europa, pero esa característica es necesaria de mantenerla en todos los modelos. Entonces, sectores como transportes, banda ancha, infraestructuras ambientales son sectores de competencia nacional, porque son infraestructuras que tienen que hacerse en todo el país, y no solamente. El Estado nacional presenta a las provincias y a los principales actores nacionales un plan estratégico de referencia. Esto es un aspecto fundamental de la gobernanza multinivel. ¿Por qué? Porque los planos regionales necesitan situarse en relación del plan estratégico nacional, necesitan contribuir al plan estratégico regional. Entonces hay una coordinación estratégica y, como veremos después, también operativa. En el caso europeo, en la pasada programación había 11 sectores donde se podía invertir. Ahora hay 5 en la nueva programación que ha sido introducida para Ronnie Hall. Pero al final el contenido es lo mismo.
¿Qué hace la provincia? La provincia tiene este plano estratégico de referencia nacional. La provincia necesita contribuir a eso como necesita utilizar y disfrutar sus potencialidades económicas, de know-how, etcétera, etcétera, de sus necesidades. Entonces puede articular y declinar la estrategia nacional en relación a sus necesidades. En el caso, en el tercer punto es que a partir del plan estratégico, en el caso europeo y también en el caso de América Latina, la idea es que se activan mesas de discusión para definir la estrategia. Eso es un aspecto muy importante que puede tomar bastante tiempo, 1 o 2 años en algunas regiones, porque hay una participación muy amplia no solamente de las instituciones, pero como vamos a ver, las instituciones nacionales y regionales necesitan activar un sistema de subsidiariedad horizontal. ¿Qué significa esta subsidiariedad horizontal? Significa que necesitan asegurarse la participación de los socios, de los que llevan intereses económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y esto, como se puede ver aquí, la estrategia nacional se hace con una subsidiariedad horizontal, con los socios y con la sociedad civil, decimos, y los objetivos generalmente necesitan ser objetivos cuantificados. Entonces hay objetivos claros que todos necesitan contribuir, a los cuales todos necesitan contribuir. Y esta estrategia nacional, en base a la subsidiariedad vertical, se concretiza en la negociación de un acuerdo asociativo en las cuales todas las provincias discuten y negocian con el gobierno nacional lo que pueden hacerme también, se toman algunos compromisos sobre algunos aspectos muy importantes que vamos a ver después. A ver, el tema de la organización institucional, de la gestión, los métodos de gestión que van a utilizar, los métodos de selección de las inversiones, etcétera, etcétera. La estrategia nacional se concretiza después en este caso, 24 planes operativos plurianuales. Aquí tenemos que subrayar 2 aspectos muy importantes que no hay en Argentina. Que no hay en Argentina. El primero es que son planos plurianuales. Ese es un aspecto muy importante de la política regional que determina muchísimo el éxito de la política regional. Un plano operativo de 7 años es un plano operativo de medio plazo, no de corto plazo, y es un plano operativo que está válido por más de un ciclo electoral.
Y esto es un aspecto que deviene más fuerte porque es un contrato. Entonces, la institución se compromete con este contrato por 7 años. Claramente hay cambios posibles, hay revisiones, hay unas revisiones después de los primeros 3 años y medio, pero el contrato, eso es, cada cambio de ese contrato necesita un acuerdo con la Unión. En este caso necesita un acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, este aspecto de los planos pluriennales ha sido un aspecto también muy exitoso e innovativo en Europa, porque no había en Europa esta habitud, las regiones no trabajaban en esta manera. Y esto es el primer aspecto. También la estrategia provincial está caracterizada se hace utilizando el principio de la subsidiariedad horizontal, que significa que no todo el gasto lo decide la institución política. El gasto lo decide la institución política en colaboración con la sociedad civil, con los socios, y también hay una devolución de actividad posible de actividad a las empresas privadas, al sector privado también, de muchas producciones, de muchos servicios, de algunos servicios públicos. Entonces, la subsidiariedad horizontal es una otra característica. Y el segundo aspecto innovativo es lo que Ronnie ha subrayado antes, es la participación de las ciudades, de los municipios, que en Europa, en muchos países de Europa, han un reconocimiento constitucional. Sabemos que en Argentina, por ejemplo, el estatuto de cada provincia puede fijar un papel a los municipios que puede ser diferentes de los otros. Pero la participación de los municipios es muy importante porque si vamos a ver quién es que decide, también quién es que va a gastar al final el fondo regional en los planos operativos, podemos ver que los municipios gastan cada vez más recursos que la región. Entonces, hay un problema de participación de los municipios a las decisiones de los planos de la estrategia y de los planos operativos. Pero hay también otro problema y otra oportunidad. Decimos que los municipios necesitan infraestructuras y capacidad institucional que tal vez no tienen. Y por eso la Unión Europea ha facilitado muchísimo la creación de consorcios, de consorcios de municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, como se puede ver, el sistema regional de la política regional ha creado en los años un montón de cambios de naturaleza administrativa, gestional, política, de participación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mérito también en los países europeos, es un mérito de la política provincial. Entonces, ahora vamos a profundizar este aspecto del plan operativo provincial. Además, vemos que hay siempre el concepto de cofinanciamiento. El concepto de cofinanciamiento es lo que autoriza la Unión a participar a la gestión, a controlar la gestión, y el cofinanciamiento también es un compromiso por la provincia, por la región,
a poner inversiones que sean de interés de la región. También podemos ver aquí el elemento de la consulta a la sociedad civil y de la consulta de los stakeholders. Llegamos a la estrategia general provincial. La estrategia provincial es, decimos muy claramente, la contribución a los objetivos nacionales. Entonces hay un coordinamiento estratégico muy fuerte, muy estrecho, que sin ese sistema de multilevel governance que no existiría en Europa, no existiría en cada país, y también yo creo que podemos considerarlo un problema argentino bastante importante. Pero vamos a ver más en el detalle que la estrategia provincial, cómo se declina. Se declina en una estrategia de prioridades de inversión. Entonces, hemos visto que la estrategia nacional, la pasada programación, impuse 11 ejes temáticos, decimos sectores. Ahora hay 5 y hay un aspecto muy importante que es el concepto de concentración. Yo creo que el concepto de concentración es importante por dos regiones, dos motivos. El primero es que diluir los recursos en 11 objetivos temáticos es muy probable que no sean resultados. Y después el concepto de concentración es una herramienta del gobierno o de la Unión Europea, en el caso europeo, que constituye una obligación a las regiones o a las provincias, en este caso, de invertir en algunos sectores un monto no menor de. Entonces, si 100 el monto que una región que ha sido otorgada a una región, la Unión Europea dice, tú necesitas, si es una región de Viles, decimos 25% del monto, no menos que 25% del monto, concentrarlo sobre innovación. Si es una región fuerte, sería 30 o 35. Entonces la concentración es una limitación de la libertad de gastar en todas los ejes temáticos. Esto es el principio de concentración. Hago un ejemplo para ser más claro. Si hay un objetivo, como hay un objetivo decimos, de cambio climático o de intervención sobre el tema de las pymes, decimos, la Unión Europea podría decir que a cada región de no invertir menos que el 30% de los recursos en el tema del cambio climático. Y ella va a controlar que eso sea cumplido. Bueno. Si entramos más del detalle del plano operativo, yo me limito a algunos aspectos que me parece importante. El primer aspecto es el análisis del contexto con datos estadísticos bastante recientes.
que justifica la estrategia y justifica también las prioridades de inversión. Esto tema de la disponibilidad de estadísticas fiables a nivel regional o provincial es un tema de suma importancia, que la Unión Europea ha desarrollado muchísimo, ha fomentado muchísimo en los años, porque las regiones no tenían, los estados no tenían una estadística regionales fiables. Entonces la Unión Europea ha creado ha racionalizado el sistema estadístico, ha creado una conformidad del sistema estadístico regional, así que los datos de los estadísticos de una región, decimos de Italia, corresponde a los mismos datos estadísticos de una región de Francia o de Rumanía, etcétera, etcétera. Porque eso es una herramienta fundamental, sea para decidir la política, para decidir la intervención, para justificarla y también para controlar el resultado de la política. Después del contexto hay la estrategia del programa. La estrategia del programa tiene que ser justificada, no es una decisión política así que viene porque al gobernador le gusta algo o no le gusta algo. Es algo que necesita una justificación estadística, un análisis, y también la Unión Europea pregunta a los estados nacionales y a las regiones de hacer estudios específicos y plan de intervención estratégica específica por sectores, como podría ser el plan de investigación y desarrollo, el plan de intervención para el cambio climático. Entonces hay una planificación que está decimos, apoyada para estudios que las regiones necesitan hacer. Entonces, después tenemos los objetivos generales y prioridades, que es el resultado de este proceso de análisis de contexto, de justificación de la estrategia del programa. Cuando hay estos objetivos generales y las prioridades de inversión, que es la etapa que sigue los objetivos generales, hay relevamiento y consultas con las partes interesadas. Ese es un aspecto de subsidiariedad, de participación. Después hay el marco financiero total per cada eje, que significa el marco financiero de lo que la región va a gastar en cada prioridad, en la innovación, en el cambio climático, en la energía, etcétera, etcétera. Y después tenemos un detalle más importante, tenemos las prioridades de inversión, que son los objetivos específicos en cada eje productivo. Por ejemplo, necesitamos reforzar las TICs. Bueno, una prioridad de inversión podría ser de la infraestructura, de reforzar la infraestructura. Pero otra prioridad podría ser de fomentar la creación de empresas que utilizan las TICs o de fomentar empresas de producción de programas, etc. Entonces hay diferentes prioridades para realizar la estrategia, los objetivos de la estrategia por cada eje productivo. Otro aspecto importante que es muy
nuevo en el trabajo que hicimos en Argentina, pero también en Europa ha sido un cambio, ha creado un cambio extremadamente importante en la programación regional, es que cada prioridad tiene un objetivo específico cuantificado, tiene una cuantificación de los resultados y tiene la necesidad de producir algunos indicadores de base y algunos objetivos cuantitativos que son la medida para ver cuál es el impacto del programa. Entonces, como podemos ver, la política regional ha producido cambios extremadamente importantes, no solamente en el tema de las competencias, de la repartición de competencias, de la descentralización en la repartición de competencias, pero también en el proceso de decisión operativa, de la toma de decisión operativa, que es un segundo aspecto extremadamente importante de la política regional. Entonces, aplicando ese modelo a la Argentina, ahí tenemos el acuerdo asociativo federal, los planos operativos en las 24 provincias. Entonces, las provincias inician la definición del programa operativo y aportan sus fondos. Presentan un plan de intervención a las partes sociales y a las autoridades locales y activan mesas de discusión. El mismo proceso que se hace a nivel nacional se hace a nivel provincial. Y después la suma de toda esa actividad de colaboración, de participación y de decisión, también como hemos visto una decisión que necesita ser apoyada para datos objetivos, para estadísticas y para estudios, proponen un plan operativo. Tienes que elegir algunos ejes de intervención, algunas prioridades, algunos sectores donde van a concentrar su gasto, necesitan cumplir a la obligación de concentración en algunos ejes. Y bueno, necesitan presentan el plan operativo al Estado Nacional. A ese momento hay una negociación que en Europa es una negociación que se hace entre la Unión Europea y cada región después que se ha firmado el acuerdo asociativo con el Estado miembro. Bueno, esto puede durar 6 meses, un año. Eso es una colaboración en la cual la Unión Europea mira a profundizar que los aspectos del reglamento, la concentración, los objetivos sean claros, que contribuyan a los objetivos europeos. Tiene que verificar que esa multilevel governance que se ha hecho, este proceso, pueda brindar resultados coherentes. Después de ese encuentro tenemos la aprobación. Antes hemos tenido la aprobación del acuerdo asociativo federal con los gobiernos provinciales. Claramente aquí tenemos una diferencia. En Europa el acuerdo se negocia entre la Unión y el Estado Nacional. En el caso argentino se puso se decidió de haber un solo
solamente un acuerdo asociativo donde los 24 provincias podían negociar con el gobierno nacional los objetivos, cómo cada una provincia podía contribuir a eso, aceptar un único sistema de gestión, porque esto es el tercer aspecto importante. La gestión de los fondos se hace en base al reglamento de los fondos. Es una gestión métodos de gestión que son lo mismos en todos los 270 y pico regiones europeas. La gestión necesita garantizar la transparencia. Esto yo lo he repetido muchas veces. ¿Por qué se necesita transparencia? Se necesita transparencia porque la transparencia es una característica necesaria en Europa, sea porque no hayan fenómenos de corrupción, etc. Pero también la transparencia, decimos, es un otro aspecto, tiene un otro aspecto muy importante. La política regional crea un transferimiento de fondos de algunos países a otros países, de algunas regiones fuertes a otras regiones. Entonces, la transparencia en la gestión es esencial para que los países miembros o las regiones que dan más recursos, que transfieren recursos a las regiones débiles, puedan ver que esa transferencia haya un resultado, sea efectiva, tenga un éxito en términos de desarrollo. Entonces, la transparencia es necesaria también por esa razón. Después de la aprobación del acuerdo asociativo, hay la negociación sobre el Estado, sobre cada programa operativo. Cada programa operativo necesita que ser aprobado para el gobierno nacional. Decimos que ese sistema puede garantizar, entonces aquí tenemos una síntesis de todo este proceso que hemos visto, y bueno, eso es ¿cómo se dice? La síntesis de los que se podría, de cómo se podría aplicar el modelo europeo al caso de Argentina. Bueno, yo pienso que puedo terminar aquí. Bueno, Enrico, te agradezco mucho y les pido por lo menos un rato de paciencia porque hay unas cuantas preguntas y que las agrupamos para que, sean más, en lugar de ir pregunta por pregunta, como dije al principio. Hay un par de preguntas que refieren a la conformación de las regiones. Y la pregunta, una es muy aplicable a Argentina, posiblemente no en Europa, pero tiene que ver con las competencias de Bruselas y las competencias regionales. En el caso que decís, Enrico, sería las competencias del gobierno nacional en la relación con las provincias. Y sería, ¿cómo evitar que el gobierno nacional, que aprueba de alguna forma los fondos, termine definiendo por encima de las provincias y no respetando
el punto de vista provincial. Hay varios que apuntaban para ese lado. Y la segunda, también vinculada con las regiones. No he comprendido tu pregunta. Claro, en el modelo europeo, Bruselas tiene competencias importantes en la aprobación de los programas operativos. Entonces, ¿cómo evitar que termine definiendo cambios que terminan siendo por encima de la voluntad de las regiones? Es una pregunta muy adaptable a la Argentina, donde hay veces que el gobierno nacional pasa por encima de las decisiones provinciales. Y la segunda pregunta es sobre la conformación de las regiones. Y ¿es posible en Europa establecer acuerdos entre regiones próximas o con sistemas productivos similares que terminen acordando una sola estrategia de dos regiones agrupadas? Esas son las preguntas sobre el tema. No, la segunda, yo creo que Ronald pueda responder mejor que mí. La primera pregunta es el tema central. En Argentina es difícil de comprender. Si hay una institución supranacional o nacional que toma sus decisiones, pero esas decisiones son decisiones compartidas a nivel nacional. No son decisiones que toma el gobierno así. Y como a nivel de la Unión Europea son los países miembros que deciden la estrategia europea, no es la Comisión Europea, son los países miembros. Entonces hay este aspecto que es central. Después el tema es el Estado Nacional pone algunas reglas, pero si la provincia en la programación provincial, el programa operativo provincial, respecta esas reglas, que hay reglas de concentración, pero a la final son reglas que te permiten muchísimo. Entonces no hay esta posibilidad que el Estado Nacional quiera hacer cosas completamente diferentes de los que las provincias proponen. De toda manera, son las provincias que proponen un plano. Se puede discutir sobre algunos gastos de algunos ejes productivos, lo que mucha transparencia, Ronnie te ha mostrado cosa la Unión Europea no financia, no go. Ustedes han visto el listado de todo eso, ¿no? Eso es claro para todos, no es una prevaricación contra las provincias, las regiones de Europa, es una política de la Unión que es el resultado de una negociación a nivel europeo de los Estados miembros. Y lo mismo necesita crearse en Argentina. Es claro que, disculpe si yo entro un poquito más en la situación argentina, pero es claro que la política regional necesita un consenso de fondo. Si hay una credibilidad, también una fiducia, una confianza entre las instituciones. Si hay temor, si no hay confianza, no se puede hacer algún multilevel governance. Porque la multilevel governance al final necesita compartir decisiones, hacer compromisos naturalmente, pero en el caso argentino se necesita crear este tipo de confianza recíproca. Bueno, yo creo que fuiste muy claro y bueno, ahora la otra parte para Ron sobre la posibilidad de, digamos, conformar acuerdos regionales que terminen siendo un solo plan operativo de dos regiones
vecinas y con problemas productivos y sociales similares. Sí. Es una cuestión muy sensible en el contexto de la Unión Europea, porque en lo que es la definición de las regiones, por supuesto, los Estados miembros quieren tener el máximo de regiones menos desarrolladas posibles, porque son las regiones que reciben más de dinero del presupuesto de la Unión Europea. Entonces, desde más que 10 años, tenemos un marco legal de la determinación de las regiones para evitar que, por ejemplo, antes las decisiones financieras, los Estados miembros cambian las fronteras de la región para incluir el máximo de zonas pobres. Entonces, existe un marco legal que no permita a este tipo de acción. Los Estados miembros pueden cambiar sus fronteras porque es su derecho legal, pero, por ejemplo, no pueden hacerlo 3 años antes un nuevo periodo de planificación financiera. En la Unión Europea, una región en promedio, pero con mucha variación, es algo como un poquito menos que 2 millones de población. Entonces, en el caso de Irlanda, no hay región, hay municipalidades. Entonces, la región es un acuerdo entre la Unión Europea, la Comisión y el gobierno de Irlanda sobre un regrupamiento de municipalidades para hacer 2 regiones con más o menos 2 millones de población. ¿Qué es la idea realmente? Porque eso puede dar la impresión que es un poquito burocrático y estúpido, pero de la experiencia tenemos la experiencia que una región de este tamaño normalmente tiene el poder económico para organizar una estrategia y un programa. Entonces, eso es un tipo de cooperación, podemos decir. En el caso de Irlanda, es cooperación entre municipalidades para hacer una región con una estrategia común. Pero el otro contexto es donde la cooperación es lo que necesitamos realmente para hacer un programa de desarrollo. Y esa es la diferencia probablemente entre la Unión Europea y Argentina, en el sentido que tenemos Estados miembros con historias totalmente diferentes, con sistemas políticos diferentes, con constituciones diferentes, con idioma diferente. Entonces, normalmente hay una historia de desarrollo separado. Entonces, estamos intentando hacer zonas de cooperación transfrontera de grupos de regiones donde hay un sentido que esta nueva zona de más que un país tiene sentido para un mejor desarrollo económico. 2 preguntas más porque nos estamos pasando de la hora y ya son las 4, sobre todo por la primera parte que fue un poco más larga que lo que va a ser en las próximas. La primera es sobre si hay evaluaciones de impacto de la política de cohesión europea, sobre todo sobre el Producto Bruto Europeo y sobre la corrección de los desequilibrios regionales. Y la segunda, que esa seguramente es más para Enrico, es si en Europa hay programas para capacitar a los funcionarios de las regiones que administran los fondos, trabajan en la elaboración de los programas operativos, porque en definitiva, por ejemplo, los nuevos países que entraron detrás de la cortina de hierro
probablemente no tenían la experiencia ni las capacidades como para trabajar estas cosas. Hay interés en esos programas de capacitación, cómo son, si existen, etc. Yo creo que la primera sobre el impacto es probablemente para Ronald, ¿no? Ok. Sí, la evaluación es muy importante en la política regional de la Unión Europea desde los años 90. Y en la presentación que yo he hecho, hay evaluación como un aspecto de la implementación muy importante. Y algunas veces es algo hecho en las regiones cuando tienen la capacidad. En otros estados miembros, evaluación es más nacional. Es lo que estaba diciendo, que en la gobernanza multinivel hay una distribución de estas actividades diferente, depende del contexto nacional, la constitución, la organización de las regiones, etcétera. Entonces, la evaluación realmente puede ser el objetivo de una conferencia video solo, porque es tan largo como tema, pero en el primer link al fin de mi presentación hay un link hasta la política regional, la dirección general en la comisión, donde se publica muchas evaluaciones y por supuesto Enrico y su equipo han hecho mucho trabajo en este sentido al nombre de la Unión Europea. Otra cosa, para evaluar el impacto sobre PIB, realmente es una cuestión que podemos considerar solamente en regiones menos desarrolladas, porque en los otros los recursos no son suficientes. Es principalmente un impacto micro. Solamente en las regiones menos desarrolladas hay suficiente de fondos europeos para tener realmente una evaluación macro. Entonces, estamos mirando el impacto sobre PIB en las regiones menos desarrolladas. En las otras es sobre empleo, sobre cambios en los sectores, sobre la innovación, etcétera. Entonces, evaluaciones temáticas. Seguramente están publicadas esas evaluaciones de impacto Sí. sobre el PIB. Sí, en el primer link, en mi último slide. Bueno, muchas gracias. Enrico, sobre la capacitación de los funcionarios, sobre todo cuando... Bueno, hay muchos a decir porque no solamente la Unión apoya muchísimo la capacitación, la apoya en general como una de las herramientas más importantes del Fondo Social. Pero también en las acciones del Fondo Regional hay posibilidad de financiar formas de capacitación, sobre todo capacitación de la gestión de los fondos. Mira, en el caso italiano, por ejemplo, nos tenemos después de 3 programaciones, un programa específico nacional gestionado para una agencia de cohesión que es de se llama programa de gobernanza, governance, y financia la capacitación en los ministerios, en las regiones, con particular con particular foco en los fondos. Y quiero subrayar que la última programación, el último periodo de programación, este tema de la institution building
devenido mucho más importante. Se considera el institution building, se considera la capacidad institucional como uno de los drivers más importantes del tema del desarrollo. El desarrollo tiene diferentes drivers, inversiones, capacidad de las personas, know-how, etcétera, etcétera, pero nunca como hoy la capacidad de institution building para la gestión de los fondos ha sido tan importante. ¿Por qué lo hemos visto hoy? Lo hemos visto porque el proceso de decisión, y no hemos el proceso de decisión, el proceso de gestión es tan complejo, tiene objetivos muy difíciles a conseguir. Y entonces armar esa gestión es un tema, es un desafío muy importante en todas las regiones europeas, también como sería en la provincia, en las provincias. Yo tengo que decir una cosa por las provincias, que nunca había visto funcionarios tan calificados como en las regiones argentinas que yo visité. Pero no es bastante, no es bastante. Tú tienes el personal bien calificado, joven, pero necesita tener el otro aspecto que hemos descrito hoy. Entonces, la organización y la toma de decisión en la cual la capacidad de esos funcionarios necesitan emerger, de ser protagonista. Y ahora no es el caso. Bueno, estamos pasados 4 minutos de lo previsto. Les agradezco mucho, Ronald, Enrico, el resto de los disertantes, los socios nuestros en todo este proceso, que son, como le decía al principio, 30 organizaciones. Y bueno, seguimos con el próximo webinar, ya creo que es el 7 de agosto, y vamos a ver esto mismo, pero visto desde el ámbito regional o provincial, cómo se administra en cada lugar. Y bueno, esperamos contar con todos los inscriptos, que fue una inscripción realmente masiva. Ronald, nuevamente muchas gracias. Enrico, nuevamente muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Mucho gusto. Arrivederci. Un placer, Luis. Chao. Chao.